acerca de la tilde diacrítica o acento diacrítico. La tilde diacrítica se utiliza para poder diferenciar el significado entre dos palabras monosilábicas. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Cabe recordar que las palabras monosilábicas son aquellas palabras que llevan una sola sílaba. Muy bien, veamos aquí el primer ejemplo de tilde diacrítica. Tenemos el con tilde, es un pronombre personal. ¿Cuál es la función del pronombre personal? Reemplazar a un nombre. Por otro lado, vemos el sin tilde, es un artículo, define el género de un sustantivo. Y aquí va el primer ejemplo. Él maneja el auto. Él se refiere a una persona, por lo tanto, está funcionando como pronombre personal. Y él define el género de este sustantivo auto, por lo tanto, es un artículo masculino. Muy bien, aquí tenemos tú, que es un pronombre personal, como vemos, lleva tilde. Por otro lado, tú sin tilde es un adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo indica pertenencia. Vamos a mirar el ejemplo. Tú eres igual a tu madre. Tú le reemplaza a un nombre, es un pronombre personal, y tú aquí es un adjetivo posesivo, siempre al lado de un sustantivo. A continuación, veremos que mi con tilde es un pronombre personal y mi sin tilde es un adjetivo posesivo. En el ejemplo tenemos de esta manera: a mí me importa mucho mi familia. Mi pronombre personal, mi adjetivo posesivo. Muy bien. Sé que puede funcionar como el verbo ser o el verbo saber. Sé sin tilde es también un pronombre. Sé muy bien cómo se hace ese ejemplo. Sé del verbo saber y sé es un pronombre. A continuación veremos sí con tilde, que es una afirmación, y sí sin tilde, que es una conjunción condicional. Se utiliza en las oraciones compuestas. Bien, veremos el ejemplo. Sí, iré si me buscas. Sí, aquí está afirmando, pero con la condición de que sí la busca. También tenemos el caso de con tilde, que viene del verbo dar, y de es una preposición. La preposición solamente sirve para enlazar las frases dentro de una oración. En el ejemplo, de nada sirve que te dé mi amor. En este caso, aquí tenemos la preposición y por otro lado, el verbo dar. También tenemos té con tilde, cuando se refiere a la bebida o infusión. Té sin tilde es un pronombre personal. El ejemplo vamos a ver a continuación. Te invito un té. Aquí vemos que té sin tilde se refiere a una persona, por lo tanto es un pronombre personal, y té con tilde se refiere a la bebida. También tenemos más con tilde y es un adverbio de cantidad. Sin tilde es una conjunción de contraste o una conjunción adversativa, también llamada de oposición, equivalente a pero. En el ejemplo a continuación tenemos la siguiente oración. Me gustaría comer más no puedo. Más es un adverbio de cantidad y más sin tilde vamos a reemplazar por pero y volver a leer la oración para saber si es que estamos utilizando correctamente. A ver, me gustaría comer más, pero no puedo. Muy bien, en este caso entonces, más sin tilde está funcionando como una conjunción adversativa o de contraste. De esta manera finalizamos nuestra clase de hoy. Espero que le haya gustado. Si le gustó, por favor, no se olviden de ponerle me gusta, de compartir y de suscribirse para que le puedan llegar más videitos. ¡Chao!